grabar. Me permiten, bueno, tengo aquí. Serán siete sesiones. Esperemos que no sean, bueno, estará dependiendo también de la participación, será alrededor de una hora, en las que tendremos diferentes personas, diferentes especialistas, que también son amigos personales y también de la carrera. Entonces, bienvenidos. Ojalá que nos acompañen quienes se han registrado, nos acompañan de aquí hasta el viernes y lunes y martes de la siguiente semana. Entonces, no me queda otra que darle la bienvenida y quisiera pasar la palabra al director de la carrera de Sociología, al licenciado Remigio Carlo, para que nos dé una palabra de bienvenida y también que nos invite a continuar en este ciclo. Licen. Muchas gracias. En primer lugar, buenas noches a todos los presentes. Un saludo especial a todos los que han hecho posible estar en esta reunión, sobre todo estudiantes. Creo que es importante conocer temáticas que no necesariamente, digamos, son parte de la formación académica y que se conocen muy tangencialmente. Es importante profundizar estos temas. La carrera de Sociología va a iniciar una serie de ciclos. Este es el primer ciclo de charlas de toda índole. Esta temática es una temática muy importante. Luego vendrán temáticas, por ejemplo, como el medio ambiente, que creo que es necesario conversarlo, difundir lo que se conoce. Asimismo, temas de salud, por ejemplo, muy poco se discute, se conversa, se charla, se difunde la temática de la salud, por ejemplo, referido a la última pandemia, desde el punto de vista pero social, ¿no? No necesariamente desde el punto de vista médico. Entonces, este es un conjunto de ciclos que estamos iniciando. Quiero agradecer en esta oportunidad, especialmente, no lo conozco, pero acabo de conocer al licenciado, me imagino, Jimmy Tellería, del CISTAC, ¿verdad? Centro de Investigación Social, Tecnología Apropiada y Capacitación. Un gusto conocerlo, licenciado. Y asimismo, también quiero agradecer infinitamente a todos los que han hecho posible que estemos ahora reunidos para conversar sobre esta temática, en especial a nuestro amigo, colega de la universidad, licenciado Juan Justiniano. Con estas pocas palabras quisiera nuevamente retornar la palabra al licenciado Justiniano para que iniciemos de una vez nuestra charla de hoy día. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, muchas gracias, profesor Remigio. Le encargo si nos podría facilitar luego el link de la retransmisión que está haciendo la facultad, por favor. Bien, me queda presentar a Jimmy Tellería. Él nos va a acompañar ahora con un tema que hemos denominado género y masculinidad. Decíamos que le ponemos de título a la charla de hoy. Jimmy Tellería es un viejo amigo, o amigo viejo, ¿cómo es? Viejo amigo yo creo que es el especialista en temas masculinidades en Bolivia, no creo, estoy seguro. Muchos en los que me cuento somos sus pupilos de muchos años. Desde el CISTAC viene trabajando este tema desde muchos años, ya él ahorita nos contará quizá un poquito más que hace el CISTAC. Y nos hemos encontrado, genera espacio, eventos, encuentros nacionales. Entonces, y viene trabajando en estos temas. Y muchos nos hemos empapado
hasta tatuado el tema este de masculinidad, ¿no? Porque veníamos trabajando de género. Entonces, gracias Jimmy por darnos tu tiempo. Tenías otra agenda y tienes esta semana otra agenda. Gracias por tu tiempo. Y bueno, ahora compartiremos algo en este tiempo que nos queda. Gracias Jimmy, bienvenido. Querido Juan, muy buenas noches a ti y a todas las personas que nos acompañan. Un agradecimiento a la carrera de Sociología de la Universidad de Santa Cruz. Muchas gracias por invitarme. Agradezco todas las consideraciones que tienes conmigo. Ciertamente el trabajo que hacemos desde SISTAC Bolivia en el tema de masculinidades y a casi 30 años, no solo nos ha permitido llevar adelante la temática, sino generar propuesta teórica, propuesta metodológica y, por supuesto, nos permite compartir con ustedes mucho de esa experiencia. Así que muchísimas gracias por la invitación y agradecerte por el formato que hemos acordado para esta sesión, que no sea un formato tradicional de una conferencia, sino más un diálogo de preguntas-respuesta contigo y espero también con el público que nos acompaña. Gracias, Jimmy. Bien, lo que hemos conversado con Jimmy me pidió, me dice, sería bueno más un diálogo, un intercambio con quienes ingresen a la sala. Entonces, más que una exposición misma. Entonces, yo les invito a quienes están presentes en la sala, si tienen algún comentario, alguna consulta, alguna pregunta a Jimmy para ir aclarando. Así que bienvenido, sea por el chat o sea, yo habilito tranquilamente el micrófono, o ustedes se habilitan nomás el micrófono ahí para participar, así que siéntanse libres de hacer eso. Querido Jimmy, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vos sos un especialista en este tema de masculinidad y quisiera empezar por ahí. ¿A qué nos referimos con esto de masculinidades? Muchas veces se confunde con este asunto de es lo mismo trabajar masculinidades, trabajar con hombres, es lo mismo decir masculinidades que decir machistas, no sé. Si nos podrías ampliar un poquito esto, cómo se inscribe, cómo se articula esto de masculinidades con lo que se venía trabajando desde hace mucho tiempo, con mayor fuerza, que era, y se sigue por supuesto, que era el género, ¿no? ¿Cómo se vincula? ¿Qué relación tienen? Por favor, Jimmy, si podrías dar una pauta de esto. Muchas gracias, Juan. De hecho, hablar de masculinidades está íntimamente ligado con el concepto de género. Cuando hablamos de género, estamos hablando de hombres y mujeres, pero estamos hablando de la dimensión social y cultural histórica del ser hombre, del ser mujer, y cómo desde ese lugar nos relacionamos con el otro o con la otra. Hablar de género inevitablemente nos lleva a hablar sobre las relaciones de poder, porque reconocemos que en una sociedad como la nuestra, como la actual que estamos viviendo, los hombres y las mujeres han dividido los roles, o se han dividido los roles de manera diferente, de manera en oposición, pero perversamente complementarias. Implica hablar del poder en la medida de que a uno, es decir, a nosotros los hombres, históricamente se nos ha facilitado la construcción de un sistema de privilegios que hoy denominamos patriarcado y que inevitablemente en este sistema de privilegios el beneficio que como hombres hemos tenido y estamos concentrando nos permite autoubicarnos en un supuesto lugar de privilegio, pero también de autoridad, de control, de dominio, de subordinación del otro que no actúe como nosotros y de todas las otras, es decir, todas las mujeres. Entonces, cuando hablamos de género, hablamos de lo femenino y lo masculino. Reconocemos que lo femenino y lo masculino son construcciones sociales, es decir, es un conjunto de roles, valores, atributos, funciones que la sociedad le asigna a uno o a otra a partir del cuerpo, a partir de nuestra biología. Se funda sobre el sexo, es decir, sexo macho, sexo hembra, y es ahí que se empieza a instalar un proceso, un aprendizaje de un conjunto de roles, de funciones que se denominan masculinas o se denominan femeninas y que conllevan inevitablemente a una valoración diferenciada. Por ende, hablar de masculinidades es sí una categoría social que nos permite comprender, analizar, explicar cómo los hombres nos conformamos,
cómo los hombres aprendemos a ser hombres, pero también nos permite reconocer que este aprendizaje social y cultural histórico que hemos tenido está permeado por modelos de ser hombre. Es decir, en una sociedad como la nuestra, el ser hombre responde a un modelo. Hoy responde a un modelo que históricamente se ha construido, que es el famoso modelo machista. Desde la teoría de las masculinidades hablamos del modelo hegemónico de masculinidad, que está caracterizado por una forma de comportarse, una forma de actuar, un conjunto de roles que te dan una valoración o una sobrevaloración en relación a otras formas de ser hombre y que conlleva inevitablemente, otra vez volvemos al tema de privilegios. Básicamente, hablar de masculinidad es hablar de hombres, pero cómo estos hombres aprendieron a ser hombres, qué tipo de roles cumplen en la sociedad y qué valoración le damos a estos. Aquí Jorge Luis pregunta, cuando hablamos de género, ¿también hablamos de diversidades? Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Porque lo que pasa es que en las ciencias sociales, y todos lo sabemos, todos los conceptos surgen en un momento determinado con una definición determinada, pero con el pasar histórico, estos conceptos pueden ir ampliándose. Ciertamente, cuando hablábamos de género, digo, cuando hace 40 años atrás se hablaba del tema de género, no necesariamente se hacía énfasis en la diversidad sexual. Hoy en día no podemos dejar de lado el tema de la diversidad sexual en la medida en que no solamente estamos rompiendo el tema biológico asociado a macho-hembra, tenemos la variante intersexual, por ejemplo, o lo que se conocía antes como es decir, el tener los dos sexos. Y inevitablemente cuando hablamos de género ya no podemos hablar solo y exclusivamente de lo masculino, lo femenino, el ser hombre o el ser mujer. Hoy en día, cuando tú hacías tu saludo, por ejemplo, al público, decías cómo están todos, todas y todes, ¿cierto? Porque hay un conjunto de personas, un conjunto de identidades que están reclamando la importancia de trascender lo femenino y lo masculino y plantearse no binariamente. Entonces, yo creo que esta categoría, que en un momento surge desde una esencialización del cuerpo biológico binario, femenino, masculino, macho, hembra, hoy en día abre la reflexión en una dimensión mucho más amplia cuando reconocemos las diversidades sexuales y de género. Gracias. Yo creo que va a ser, si más adelante da lugar para un intercambio, esto del todes, ¿no? Porque hay toda una discusión, ¿no? Una discusión a una resistencia desde la gramática frente a eso, ¿no? Me parece que del todes va más allá de eso, una interpelación que transciende, me parece, lo gramatical. Pero bueno, después quizás, lo digo entre paréntesis, quizás para el final, porque hay personas también que han saludado también con aquello, con el todes. ¿Qué agrega, Jimmy, este enfoque de masculinidades? Porque el enfoque de género también es relacionado. ¿Qué le agrega? ¿Por qué no hubo también esta mirada desde su inicio? O sea, desde que el género empezó a trabajarse con mayor fuerza, quizás en Bolivia. ¿Qué le agrega? Sí, yo creo, mira, Juan, uno de los grandes problemas en las ciencias sociales es cuando las categorías empiezan a perder su sentido histórico y político, ¿no? Y entonces, uno de los primeros elementos que hay que reconocer es que cuando surge el concepto de género, la propia categoría de género fue planteada desde una lógica de interpelación al poder, pero también porque surge desde una propuesta feminista, pero por el otro lado también es una propuesta relacional, es decir, inevitablemente nos permitía ver qué pasaba con hombres y mujeres. Pero en algún minuto de la historia, en su implementación, a través de proyectos, a través de políticas, hay una simplificación de la categoría y casi te diría que hay una homologación de género igual mujeres. Y entonces hablar de género era hablar de mujeres, ¿cierto? O sea, y ahí se empieza a perder la categoría relacional. Entonces, no es casual que, por ejemplo, lo operativicemos desde las organizaciones sociales, como, por ejemplo, la Secretaría de Género. ¿Quiénes tenían como el derecho legítimo para estar en ese espacio? Mujeres. Cuando se hablaba de políticas de género, estas eran políticas dirigidas ¿a quiénes? A las mujeres. Entonces, inevitablemente, ahí empieza también a haber una falencia en la implementación de estos marcos,
cuando solamente se habla de una dimensión de esta relación, ¿no? Y no se hace referencia o se trabaja o profundiza con la otra dimensión, en este caso lo masculino. Inevitablemente también tenemos que reconocer que si bien la categoría relacional género está vinculada al tema del poder, aquí había también un elemento central. El feminismo cuestiona el poder patriarcal, pero no había un trabajo profundo, un trabajo de reflexión académica, de investigación, desde qué pasaba con ese sujeto detentor del poder. Y entonces ahí hay hombres y mujeres académicas que se plantean el desafío de profundizar esta categoría y reflexionarla. Y entonces empiezan ahí los famosos estudios sobre masculinidades o estudios sobre los hombres. ¿Qué aporta? Pues yo creo que la categoría masculinidades lo que nos hace es nos desafía a hacer una reflexión, no solamente práctica, sino política, de qué pasa con nosotros los hombres, y qué pasa con esto que llamamos lo masculino. Y entonces, uno de los desafíos centrales, por ejemplo, en la categoría es pluralizarse. Es decir, no solamente hablar del hombre, sino hablar de los hombres. Y por ende, no solo hablar de la masculinidad, sino de las masculinidades, reconociendo que no hay una forma única, absoluta de ser hombre, de comportarte como hombre o de reproducirte en esa lógica de lo masculino, sino que hay una pluralidad y una diversidad emergente. Y entonces, yo creo que el aporte más importante del trabajo de masculinidades actualmente es que nos desafía entre un planteamiento cruzado por el trabajo en la subjetividad, es decir, trabajar con nosotros los hombres como sujetos concretos, pero también trabajar en la masculinidad como un sistema de pensamiento que históricamente ha privilegiado lo masculino. Cuando hablamos de masculinidades, ¿es lo mismo que hablar de hombres? ¿Trabajo en masculinidad es lo mismo? ¿Trabajar con hombres o no? ¿Hay Mira, diferencia? ¿Por dónde? esa es una pregunta, Juan, como decimos, la pregunta del millón. Porque yo creo que ahí mezclamos dos dimensiones. Usualmente el trabajo con hombres es un trabajo concreto, es decir, el sujeto concreto de acción son los hombres. Es Juan, Luis, Pedro. ¿Cierto? Y entonces, en un trabajo con hombres, por ejemplo, tú haces reuniones con hombres, haces talleres con hombres, y la experiencia nos muestra que ese tipo de trabajo ha estado fuertemente vinculado a reflexionar con los hombres sus historias de vida, sus propias experiencias, y por ende, hacer casi un trabajo en la subjetividad del individuo, ¿no? O sea, en la historia personal de cada uno. Pero yo tengo una mirada un poco más amplia y estratégica de lo que es el trabajo de masculinidades, porque trasciende al sujeto hombre y lo que hace es reflexionar el sistema de pensamientos, valores que se ha construido en relación a lo o los masculinos. Por ende, el trabajo con hombres es un trabajo con sujetos concretos, hombres. El trabajo de masculinidades es una reflexión sobre ese conjunto de valores histórica, cultural y socialmente construido. Y por ende, hombres y mujeres podemos trabajar en masculinidades, podemos reflexionar en masculinidades, pero cuando trabajamos con hombres, el sujeto de nuestra intervención es este sujeto desde lo biológico o desde la construcción de género, pero que se define como hombre o masculino específicamente. Yo creo que ahí a veces hay una pequeña confusión. Mucha gente se hace como que fueran sinónimos. Yo no creo que sean sinónimos. Yo creo que una tiene una dimensión más concreta de trabajo y la otra es más política, más estratégica. En este caso me refiero a las masculinidades. Gracias, Jimmy. No sé si alguien tiene alguna consulta directo para hacerla o la pueden escribir. Tranquilamente pueden habilitar su micrófono, porque si no, yo voy a seguir intercambiando aquí. Pero si alguien más desea participar, tranquilamente lo puede hacer. Jimmy, mientras se animan los compañeros y compañeras, no sé si podría ampliar un poquito más. Y vos tenés un ejemplo por ahí que seguramente lo tenés de apoyo por ahí, pero ya lo maneja eso. El tema de la mesa, de las 4 patas, que pueden ser quizás mesas de más patas, tal vez, no sé, pero si nos podrías ampliar un poquito sobre eso, decir, ¿cuáles son estos, de dónde salen estos valores de los que habla, ¿no? Donde se fundamenta esta construcción de nuestras masculinidades? No sé si podrías ampliarnos un poquito más al respecto. Muchas gracias por la pregunta, Juan. A ver,
La teoría de masculinidades lo que nos plantea principalmente es que el trabajo en la masculinidad cruza por el cuestionamiento al sistema de poder históricamente instalado a partir de lo masculino y que se traduce en un conjunto de prácticas llamadas machismo. Bueno, eso resulta un poco complejo de ser explicado cuando tú haces un taller, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas masculinidad, lo que estás cuestionando es el privilegio, el poder, el conjunto de prácticas machistas, con la finalidad de cambiarlo. ¿Qué quiere decir esto? Pues proponer una forma de ser hombre diferente a este modelo machista. Entonces, un desafío que nos planteábamos metodológicamente, y esto lo hicimos desde SISTAC, fue cómo hablamos de este tema con los hombres o con el público con el que trabajamos. Y entonces ahí desarrollamos una propuesta metodológica que se llama la metáfora de la mesa del modelo hegemónico de masculinidad. Y básicamente esto cruza por un pequeño ejercicio mental. Primero, uno de los sentidos es reconocer que el modelo machista está presente en todos nuestros espacios de vida. Es decir, que cuando hablo del machismo, no estoy hablando de algo que le pasa a un otro, que está en la marginalidad, que está en la minoridad o que está en la raridad. Es decir, no es una práctica que le da a otro. Yo, digamos, poder decir, no, yo soy estudiante de sociología, he reflexionado estos temas y por ende no soy machista, ¿no? O en mi familia, porque lavamos los platos hombres y mujeres o porque cocinamos hombres y mujeres, no somos machistas. O la frase clásica es, no, en mi casa es mi mamá la que manda, por ende nosotros vivimos un sistema matriarcal y por ende no somos machistas, ¿no? Entonces, para poder reflexionar que el machismo está presente en todas las cosas que hacemos y pensamos, en nuestras instituciones y por supuesto en nuestros sistemas de pensamiento, lo que hacíamos era un ejercicio muy simple con la gente. Les pedíamos que se imaginaran en su casa un objeto muy común, muy usual. Entonces la gente te dice, bueno, yo tengo un escritorio, yo tengo un estante, yo tengo una cómoda, ¿no? Alguno te hablaba de algún electrodoméstico, te decía, yo tengo un televisor. Les decíamos, ok, pero pensemos en un mueble. ¿Cuál es el mueble que todos tenemos en la casa? Bueno, otra vez decía, ¿no? Ahí tenemos estante, tenemos escritorio. Y yo les digo, ¿y qué tal una mesa? Y entonces la gente dice, sí, todos tenemos una mesa. Y más de una a veces, ¿cierto? Entonces les preguntaba, ¿y qué forma tiene esa mesa común? Esa mesa que podemos decir que es la más común para todos en nuestras casas. Porque la gente piensa y reconoce que tiene mesas rectangulares, triangulares, ovaladas, redondas, etcétera, pero la más común sigue siendo la rectangular, ¿cierto? Entonces les decíamos, ok, ¿y cuántas patas tiene esa mesa? Y todos reconocen que la mesa más común, rectangular, tiene 4 patas. Adicionalmente les preguntábamos, ¿y de qué material está hecho? Y todos reconocen que la mesa más común está hecha de madera, ¿cierto? Porque habrá mesas de plástico, habrá mesas de vidrio, habrá mesas de 2 patas, de 3 patas, pero la más común, la que está en todas nuestras casas y que puedo garantizar que las 32 personas que estamos en esta sala y los que nos están viendo a través de la transmisión en vivo, todas tenemos una mesa en nuestra casa y tal vez algunas tienen más de una mesa. ¿Eso qué quiere decir? Que si hacemos la metáfora de que la mesa representa el modelo machista o este modelo hegemónico de masculinidad, podemos decir que la mesa está en nuestras casas, por ende el machismo está en nuestras casas. Y que nadie puede decir yo no lo conozco, yo no lo he visto, yo no lo uso, yo no lo tengo. Entonces, haciendo este pequeño ejercicio, reflexionábamos 3 o 4 cosas centrales. La primera era el material del que está hecho la mesa. Y les decíamos, si la metáfora de la mesa es que hay una mesa de madera, en el caso de la masculinidad machista o masculinidad hegemónica, el material del que está hecho esta mesa es la madera, pero en el caso nuestro es el poder. Es decir, no podemos hablar de la masculinidad sin referirnos al poder, ¿cierto? Pero no es a cualquier poder. En el modelo machista, en el modelo hegemónico, es este poder de dominio, de control, de subordinación, de imposición, que históricamente se nos ha atribuido a los hombres y que los hombres nos hemos acostumbrado y especializado en su uso, ¿no? Es decir, a controlar, a dominar, a imponer. Entonces, este primer ejercicio permite a la gente empezar a reconocer que la mesa, que es de madera en la realidad, pero que en la metáfora se aplica al poder, tiene que ver con cómo hemos construido nuestras prácticas de poder, cómo las reproducimos y cómo cambiar o desafiarnos a cambiar ese sistema de pensamiento. El segundo elemento importante de la reflexión es reconocer
que hay 4 grandes prácticas en el modelo machista. Por ende, son las 4 patitas, ¿cierto? Los pilares que sostienen esta mesa. Y claro, ¿cuáles son las 4 prácticas centrales de este modelo? No estoy diciendo que sean las únicas, pero por lo menos desde nuestra exploración y trabajo hemos identificado que son como que las que se repiten más, las que están muy presentes en cualquier cultura, sociedad, momento generacional en el que estés. No por orden de importancia, simplemente porque las voy a ir nombrando. La primera tiene que ver con la dimensión de la sexualidad. La sexualidad en la masculinidad, si te das cuenta, Juan, y todos los que nos acompañan, es un elemento central al constructo de la masculinidad, pero especialmente del machismo, ¿no? Y esto tiene que ver con que históricamente a nosotros los hombres se nos ha fomentado el ejercicio y desempeño en el campo de la sexualidad. Pero aquí hay un problema. El problema está en que esa sexualidad tiene que ser demostrable y probable permanentemente. Es decir, no es suficiente que yo tenga vida sexual, sino que la tengo que decir, la tengo que vanagloriar y la tengo que sobredimensionar. Y por ende, ahí hablamos de la sexocompulsividad. Es decir, vivimos en una sociedad donde nosotros los hombres en general estamos asociados a prácticas vinculadas a la demostración y al éxito sexual, que muchas veces no es real, que muchas veces es inventada, pero en realidad no les importa a los otros si es real o inventada, lo importante es que se diga, que se muestre. Entonces, esta práctica nos permite, por ejemplo, reflexionar por qué los hombres consumen prostitución, por qué los hombres realizan acoso callejero, por qué los hombres consumen pornografía, por qué los hombres son un actor importantísimo en el tema de trata y explotación sexual, por ejemplo, ¿cierto? Pero también tiene que ver con dimensiones como por qué los hombres no cuidan el tema de la salud reproductiva, por qué no usan condón, por qué les importa tener más relaciones sexuales sin protección, por qué el embarazo no es un tema que les hace y les toca, ¿no? Pero además, vinculado al tema del poder, ¿por qué se pueden atribuir el derecho de decidir la sexualidad o la reproducción de las mujeres? ¿No? Las opiniones famosas que los hombres construyen sobre el aborto, ¿cierto? Son sobre cuerpos que no nos pertenecen, son sobre los cuerpos de ellas. Y entonces esta relación sexo-compulsividad-poder nos permitirá explicar estas dimensiones y muchas otras más. La segunda patita tiene que ver con la construcción del valor que tenemos de las mujeres y de sus roles en la sociedad. Si bien vivimos en una sociedad donde hay roles para hombres, roles para mujeres, es increíble cómo nuestro sistema ha hecho que lo que los hombres hacemos tenga un mayor valor que lo que las mujeres hacen. O sea, no es que lo que las mujeres hacen vale menos, o no vale, mejor dicho. Simplemente es que tiene un valor inferiorizado a lo que hacen los hombres. Entonces ahí aparece la misoginia, que es la segunda patita importante, porque para tú construir una relación sexocompulsiva, es decir, una cosificación de los cuerpos de las mujeres, una explotación de los cuerpos de las mujeres, mirar a las mujeres en la calle como objetos usables, poseíbles y descartables, te lleva inevitablemente a pensar cómo valoran los hombres a las mujeres. Y la misoginia es justamente eso, el desvalor de las mujeres y de todo lo que se les asigna como roles en la sociedad. La tercera patita tiene que ver con cómo construimos nuestra relación con otros hombres. Y aquí hay un elemento central. El modelo machista tiene que ser un modelo hegemónico, pero principalmente homogeneizante. ¿Qué quiere decir esto? Todos los hombres tienen que reproducir el modelo machista. Y aquel hombre que no quiere hacerlo, que no reproduce el modelo machista, inmediatamente es castigado, vilipendiado y marginado. Pero no solamente desde una lógica de buscar quién es el diferente, o de no relacionarme con los hombres afectivamente, emocionalmente, sexualmente, sino de cuestionar cualquier comportamiento que los hombres tengamos que no sea o no responda al modelo machista. Y ahí aparece la famosa homofobia. Si bien desde la psicología la homofobia tiene que ver con el miedo a construir relaciones afectivas eróticas con personas del mismo sexo, desde esta mirada más social, esta homofobia estaría planteada como el rechazo a cualquier manifestación o comportamiento no tipificado en el marco del machismo. Entonces, no es casual que los hombres descalifiquemos a otros hombres diciéndoles pareces mujer, como misoginia, pero el insulto más grande que tenemos entre hombres está fuertemente asociado con decirte maricón, ¿cierto? Y no es que te estamos diciendo homosexual, no estamos ni siquiera entrando a tu vida sexual, simplemente te estamos diciendo no vales como hombre. Y aquí hay un elemento central. La masculinidad es probatoria. Es decir, yo necesito ser reconocido por otros hombres y en este caso, si se han dado cuenta, no es suficiente decir yo soy hombre. Permanentemente tengo que decir soy más hombre, soy muy hombre, soy superhombre, soy el gran hombre,
Acordémonos las películas mexicanas, ¿no? De los machos mexicanos, donde está el mero mero, ¿cierto? Y la última, que es yo creo la más conocida y la que de algún modo todos la hemos simplificado y la hemos pensado como que cambiando eso vamos a cambiar todo, tiene que ver con el sexismo, es decir, cosas para hombres, cosas para mujeres, roles para hombres, roles para mujeres, ¿no? Pero que tiene dos problemas. El primer problema es que cuando un hombre lo hace, a veces puede ser sobrevalorado o subvalorado, ¿no? Y el otro elemento es que hoy en día se está flexibilizando, ¿no? Hay muchos más hombres que, por ejemplo, cuidan bebés, hay muchos más hombres que cambian pañales y por eso dicen, uy, yo soy maravilloso esposo, ¿no? Soy el gran padre, pero igual tengo mis esquemas machistas instalados. Bueno, la tercera dimensión de esta reflexión es reconocer dos cosas. La primera es que tendríamos que aplicarnos un patómetro, es decir, qué patita tengo más larga que la otra. Pero también reconocer que esas cuatro prácticas, esas cuatro patas, vienen una enlazada con la otra. Entonces, imaginémonos en esta mesa los travesaños de la pata, ¿no? O sea, las patitas están unidas a otras patas por los travesaños. Y por eso es que este modelo parece como muy sólido, muy estable, muy sostenible en el tiempo. De hecho, bueno, 2000 años es mucho, ¿cierto? Pero en la práctica es muy frágil. ¿Por qué? Porque hay un elemento central. Es suficiente que un otro hombre sospeche de ti para que todo tu modelo empiece a colapsar y a temblar. Entonces te das cuenta que hay una tendencia muy fuerte en la masculinidad, en este modelo machista, a tener que demostrarlo permanentemente, pero a valorar de sobremanera el reconocimiento del otro. Importa el reconocimiento de la otra, pero yo creo que para la masculinidad machista, la crítica de otro hombre es mucho más compleja que la crítica de una mujer. Entonces, ese es el ejercicio que hacemos en los talleres y bueno, fácilmente la gente puede explicarse un montón de prácticas, montones de situaciones y lo más importante de esto es empezar a reflexionar qué costos y consecuencias tiene para nuestra vida y la vida de nuestro entorno la reproducción del modelo de la mesa. ¿A dónde apuntamos? Pues apuntamos a reconocer que no debería haber solo el modelo de la mesa, que es el modelo vigente, hegemónico, porque es el modelo históricamente reconocido y valorado, pero deberíamos empezar a cuestionar esa hegemonía reconociendo o promoviendo que la masculinidad es plural y diversa. En otras palabras, deberíamos poder ser el mueble que querramos ser. Qué bien, Jimmy, gracias. No, eso yo creo que es importante, ¿no? Para conocer, es decir, es importante reconocer la dimensión histórica, eh, esta cuestión del poder que a veces nos asusta también a los hombres hablar de aquello y esa mesita que la conocimos hace tiempo nos ayuda un poquito digo, la mesita con cariño porque de tiempo la conocemos, ¿no? Hay dos preguntas aquí. Quisiera partir de la segunda, así que se relaciona mucho con lo que has planteado, Jimmy. ¿Cómo revertir el modelo hegemónico de masculinidades? Así preguntan, después voy a entrar a una que ha planteado Julián Jorge, luego con esa venimos. ¿Cómo revertir este modelo? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué hacer? ¿Desde dónde? Mira, hasta ahora no se ha encontrado una receta absoluta. Yo siempre digo en broma que quien tenga la receta se hace multimillonario en este planeta o lo van a hacer desaparecer porque no le conviene al sistema. Hay dos elementos también que son importantes de reflexionar, estimado Raúl, en cuanto a tu pregunta. Muchas veces pensamos que el cambio es simplemente de roles, es decir, que ahora los hombres cambien pañales, que ahora los hombres participen en su casa y con eso vamos a cambiar este tema. La respuesta es no es suficiente. No es suficiente el cambio de roles. ¿Y por qué no es suficiente el cambio de roles? Porque tenemos que entender que el sujeto hombre está inserto en un sistema de pensamientos que históricamente no está vinculado con el poder y privilegio. Entonces, cuando hablamos de este sistema de poder, tenemos que reconocer que actualmente vivimos en un sistema patriarcal, es decir, un sistema que históricamente concentra el poder y el privilegio en nosotros los hombres solo por ser hombres. Pero no solamente desde la lógica del cuerpo biológico, sino del conjunto de roles, valores, atributos y funciones que se asignan a esto ser masculino. Pero cuando hablamos de patriarcado, inevitablemente también tenemos que reconocer, y en broma lo decíamos, que el modelo patriarcal viene con dos hermanos perversos más, ¿no? Y perversos en el sentido de que si no somos capaces de cuestionar también esas dimensiones, no vamos a cambiar mucho. Uno de esos hermanos perversos es el capitalismo y la mercantilización.
Si te das cuenta, está claro que el modelo hegemónico de masculinidad concentra el poder en nosotros los hombres, el patriarcado, ¿cierto? Es decir, yo lo puedo todo. Como hombre, yo puedo decidir, yo puedo imponer, yo puedo elegir, ¿no? Yo puedo controlar, yo puedo vigilar, etcétera, ¿cierto? Pero hay el otro modelo que viene, que es el capitalista mercantil, que hace que nosotros nos sintamos dueños de cualquier cosa, ¿no? Y esto, por ejemplo, si lo asocias con el tema ambiental, fácilmente te va a permitir explicar por qué los hombres son los principales violadores de la famosa Pachamama, ¿no? Y entonces es muy divertido porque tú vas a encontrar grupos culturales que te hablan de toda una ritualidad en cuanto al respeto a la madre tierra, ¿no? Y están quemando los bosques, están deforestando, ¿cierto? Vamos a esas prácticas. ¿Y quiénes son los que deforestan? ¿Son mujeres? No, te garantizo que son principalmente hombres. Y entonces, ahí tenemos que hablar de un sistema de mercado, por ejemplo, asociado a los juguetes. O sea, no puedes hablar de los cambios de juguetes, esto de los roles asociados a muñequitas y autitos o a los colores rosado y celeste, si no reconocemos que hay un mercado, que hay un sistema que está ahí definiendo los juguetes que se van a vender, los colores que se van a imponer, etc. En pocos días estaremos en Navidad y vos vas a ver ahí cómo se reproduce todo este mercado y cómo se reproduce el conjunto de mandatos de lo femenino masculino tradicional. Por ende, hay que reflexionar también el tema capitalista y mercantil. Pero hay un otro elemento más, que es el tercero que viene con esta historia, el tercer elemento, hermano perverso, que es la colonialidad. Y aquí hay que romper con la lógica de la colonialidad, con la llegada de los españoles, o que el imperio norteamericano nos está metiendo un sistema. La colonialidad interna, la colonialidad en nuestros propios sistemas de pensamiento, también se constituye en un elemento perverso. Un ejemplo de esto tiene que ver con, por ejemplo, la valoración que le damos a lo masculino en detrimento de lo femenino, ¿cierto? El conjunto de roles construidos para hombres y para mujeres, y ahí entra el tema del conocimiento. Yo lo sé todo. Si se han dado cuenta, he utilizado 3 frases centrales para definir esto. Yo lo puedo todo, yo lo tengo todo y yo lo sé todo. El sistema de conocimientos, más allá de que estemos en un momento revisionista, ¿no? Si el pensamiento colonial europeo, si la teoría occidental versus la teoría y cultura originaria o el pensamiento comunitario, etcétera, hay colonialidades internas que cruzan nuestros cuerpos y que tienen que ser cuestionados y desmantelados. Porque en la medida que yo sienta que como hombre lo sé todo y tengo el derecho de imponer ese saber, esa decisión, esa elección en la vida de otros y otras, no lo voy a desmantelar. Respuesta. ¿La masculinidad es posible de ser deconstruida en este modelo hegemónico? Yo apuesto a que sí, esa es mi utopía. No tengo una receta final. Lo que sí te puedo decir es que parte de la metodología y la apuesta política que tenemos es reconocer que hay 2 dimensiones de trabajo innegables que van una con la otra. No es suelta y no es solo una dimensión, tienen que ir ambas. La primera es trabajar en la subjetividad de los hombres, es decir, es importante trabajar en la vida de los hombres, en las historias de los hombres, en nuestras propias vivencias, ¿cierto? Pero también hay que trabajar en los sistemas de pensamiento, en los sistemas en los que vivimos, por ende tiene que ser político. Trabajar masculinidades debe ser una acción política. ¿Con quiénes trabajar esto? Mira, nosotros en la oficina donde yo trabajo, Sistag Masculinidades, hemos apostado a diferentes estrategias de formación y capacitación. Una de ellas, que es la que más me ha parecido importante, es la masificación de estas reflexiones. Ahora, esto es muy lindo, te digo, la pandemia nos ha traído tremendos dolores, pero por el otro lado nos ha dado unas oportunidades increíbles. O sea, en este instante yo estoy con ustedes, yo no sé, viendo así la lista de participantes, creo que tengo participantes de Santa Cruz, de La Paz, de Cochabamba, del exterior. Antes, cuando teníamos nuestros viajes, ¿no? Juan, si te acuerdas, nuestros encuentros, intentábamos ir como gitanos a hacer un encuentro un día en Santa Cruz, o el segundo día en Tarija, el tercer día en Chuquisaca, pero implicaba viajes, eran grupos pequeños. Hoy en día estamos masificando a través de estos medios. Entonces, apostamos en su momento a la masificación y usamos mucho materiales educativos reflexivos como teleseries, telenovelas, videos, para mostrar estos temas, para reflexionar las consecuencias y promover la reflexión. En esa apuesta apostamos
por trabajar estos temas con jóvenes y adultos. Pero nos dimos cuenta que no era suficiente, que había que trabajar también con adolescentes y adultos mayores. Y en este último año acabamos de sacar un material dirigido a niños de 4 años a 8 años para trabajar estos temas. ¿Desde qué dimensiones? A los niños tú no les vas a ir a cuestionar el machismo, ni siquiera les vas a decir el machismo, ¿cierto? Pero con ellos hay que instalar y construir valores. Estamos apostando a 2 dimensiones de valores importantes que hacen a la vida humana. La cultura del cuidado para el sostenimiento de la vida y la cultura de paz desde el trabajo en masculinidades. Son apuestas temáticas que nos permiten trabajar paternidad, familia, sexualidad, prevención de la violencia, cuerpo, sexualidad, etc. No es un trabajo fácil. Yo les puedo garantizar 2 cosas. Lo primero es trabajar en masculinidades no es magia. O sea, ojalá tuviéramos una varita mágica que llegamos a la vida de los hombres machistas o patriarcales, es decir, todos nosotros, y le decimos cambiado, ¿no? Mágicamente no funciona así. Una cosa que hemos aprendido, y creo que la psicología nos lo confirma, es que los hombres, las mujeres o las personas solo cambian si quieren cambiar. Entonces, la clave es cómo promovemos, cómo provocamos niveles de crisis en estas personas o cómo llegamos en el momento de su crisis para fomentar una reflexión crítica. El otro elemento importante es el conocimiento crítico, ¿no? Es decir, necesitamos que la gente empiece a construir la capacidad de depurar qué es lo que le es útil para su vida y empezar a dejar de consumir estos productos basura que la sociedad nos está generando, el mercado nos está generando, ¿no? Estos famosos modelitos que lo único que hacen es deshumanizan a las personas y las homogenizan como cortadas con una tijera de manera estándar. Revertir el modelo hegemónico es un proceso histórico. Ya lo hemos iniciado, ya lo han iniciado desde el feminismo, yo creo que hay una apuesta muy importante ahí, y yo creo que por el otro lado nosotros como hombres debemos aportar en este proceso. Aquí hay un problema. La gran mayoría de los hombres no se está cuestionando los privilegios todavía, porque cuestionarse los privilegios es cuestionar el poder. Así que comprenderás lo que implica este proceso de transformación. Mil gracias, Jimmy. Hay dos preguntas aquí, pero quisiera ver si quienes han escrito se animan también quizás a plantearlo de manera directa, en una suerte de diálogo. A Bringa le damos también a Julián, Jorge. Licenciada Saldía, bienvenida. No la reconocía porque estaba con otro nombre. La profesora Saldía es de la materia de género en la carrera. Con ella también hemos estado coordinando estas ideas para desarrollar este ciclo de charla, muy involucrada, muy comprometida con esta temática. Adelante, Liz. Gracias. Sí, estoy con otro nombre, porque ni modo, el Zoom está ese nombre. Bueno, un gusto al exponente. Yo lo conozco por las exposiciones y por lo que hace SISTAC. Me gusta mucho el trabajo que ustedes realizan, para empezar. Mi pregunta es, en realidad tengo 2 preguntas, así muy rapidito. Una, si la masculinidad aporta a la construcción de las relaciones sociales entre los seres humanos, no solo, bueno, fundamentalmente en términos de pareja, en términos de esta relación afectiva, ¿no? De amor en el ámbito privado fundamentalmente, porque pensamos de que si en el ámbito privado hay ejercicio de poder masculino, obviamente hay subordinación y hay dependencia, ¿no es cierto?, de parte de la otra parte que vienen a ser las mujeres generalmente. Esa es una pregunta. La otra, un comentario, así muy rapidito. Hicimos una investigación en la Chiquitanía con los pueblos indígenas y después de hablar de sexualidad y de lo que significa el placer, tanto para hombres como para mujeres, etcétera, en un contexto cultural indígena, por si acaso, cuando hizo la exposición, la conclusión a la que llegó uno de los dirigentes de las autoridades que cierra el ciclo de la exposición, hace un comentario que me pareció realmente interesante como para poder analizar. Él decía, bueno, la sexualidad está bien, es decir, es importante, nos dicen que tenemos que reconocer que las mujeres también tienen derecho al placer y que también tienen derecho
a elegir, ¿no? Cuándo quieren tener relaciones sexuales. En lo que yo no estoy de acuerdo es en lo que nos dicen que tenemos que usar condón, porque usar condón para las relaciones sexuales es como utilizar guantes para comer. No se puede, pues no es mejor comer con la mano, pues da gusto comer las cosas con el pollo, es súper rico comer con la mano. Imagínense si yo me pongo guantes, lo mismo son los condones, ¿no? En eso ya no estoy de acuerdo. Esa fue la conclusión y el cierre de un curso que hicimos sobre esto. Adelante. Bien, muchas gracias. Muy buena pregunta porque no me la había hecho, ¿no? ¿En qué medida la masculinidad puede aportar a las relaciones? Bueno, mira, yo estoy haciendo como una crítica, estoy haciendo una revisión también de toda nuestra propuesta y todo el trabajo que hemos hecho. Y me he hecho una pregunta muy seria. ¿En qué medida hablar de género nos ayuda a hablar de igualdad? Si reconocemos que el concepto de género se funda en el reconocimiento de la diferencia, evidentemente se vuelve un límite. El propio concepto ha sido sobrepasado por la diversidad y la pluralidad con la que estamos hoy en día, ¿cierto? Ya no es suficiente hablar de masculino y femenino. Hoy inclusive lo no binario se está volviendo en un desafío de cuestionamiento que trasciende, como bien lo ha dicho el Juan, no solamente el tema lingüístico, ¿cierto? Ya no es suficiente decir los, las. Hoy en día hay una demanda de un colectivo social de ser reconocidos en una pluralidad que trasciende lo femenino o lo masculino. Entonces, yo creo que el problema radica en que en nuestra construcción de nuestros imaginarios de relacionamiento hemos construido dos modelos perversamente complementarios, el femenino y el masculino. El masculino desde la lógica de la dominación, del poder, del privilegio, como lo decía antes, pero también el femenino desde la lógica de la subordinación, el servicio y la abnegación. Y entonces, por supuesto que los dos van juntos, ¿no? O sea, para que tú concentres poder, privilegios, inevitablemente tienes que tener a alguien a quien subordinar, alguien sobre el que tienes que imponer tu voluntad y tus deseos. Y bueno, funciona muy bien en el conjunto de mandatos, ¿no? Cuando al hombre le dices tienes que ser autoridad, tienes que decidir, y a la mujer le dicen tienes que obedecer y tienes que ser sumisa. Entonces, yo creo que el problema de cómo se están construyendo nuestras relaciones sociales está que este conjunto de mandatos cada vez se ha radicalizado más, ¿no? La hiperrealización de este conjunto de mandatos está llevando a altísimas tensiones de convivencia. Y uno de esos ejemplos es la violencia. La violencia cada vez se está incrementando más en la medida que hay más niveles de tensión en nuestro relacionamiento. Porque por un lado le están diciendo al hombre tienes que ser el macho de la relación, ¿cierto? Y por el otro también ahora se está generando todo un proceso vinculado a la emancipación de decisión en torno al cuerpo, por ejemplo, en las mujeres. Y uno de los temas centrales que yo he visto es de que no sirve mucho decirle a la mujer que tiene derechos sobre su vida y existencia si no trabajamos con el hombre la capacidad de reconocer el derecho del otro, o en este caso de la otra, sobre su cuerpo y existencia. Y entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado que una mujer se empodera en derecho, en conocimiento, llega a la casa y el marido viola todo su sistema de pensamiento, diciéndole, bueno, aquí no me vas a venir con tus derechos, ¿no? Entonces, creo yo que el pacto de convivencia que hemos construido, así como el acuerdo social de Rousseau, pero el pacto que se ha construido de alguna manera entre hombres y mujeres desde esta mirada de género, está colapsando. Y llegó un momento en el que necesitamos construir un nuevo pacto de convivencia. Por ende, creo que ahí estaría el tema de las tensiones. El segundo elemento, y creo que tiene que ver también por el tema de cómo estamos llegando a las diversidades culturales con estos temas, ¿no? Yo he tenido la oportunidad también de hacer una investigación con pueblos indígenas originarios sobre la construcción de la masculinidad, ya hace muchos años atrás, y fue un estudio cualitativo, aproximativo, y lo que nos permitió fue trabajar con aymaras, con quechuas, con guaraníes, con ayoreodes y con chiquitanos. Y hemos identificado algo que me parece importante, que hay que hablarlo también, el tema del cambio generacional, ¿no? Y creo que ese es un tema que nos tiene que hacer reflexionar, porque este conjunto de nuevas generaciones que están emergiendo o que ya están presentes
son resultado de todo un proceso de socialización enmarcada en el acceso a medios de comunicación masivo, a modelos occidentalizados de relacionamiento, a valores culturales que no necesariamente reproducen los valores tradicionales de la comunidad. Y entonces sí hay tensiones generacionales, por supuesto que sí, ¿no? Y por supuesto que lo que eso debería llevarnos es a pensar, entonces las nuevas generaciones con estas nuevas construcciones deberían ser más amplias, ¿no? Una mirada más amplia de la realidad o por lo menos un reconocimiento diferente del conjunto de derechos. ¿Qué hemos descubierto? Que el modelo machista lo que hace es muta, se adecúa, se va moviendo en la actualidad y como que se va nutriendo de los cambios, en vez de que nosotros le estemos carcomiendo su base o deteriorando el modelo, este modelo sigue existiendo porque se está adecuando a los tiempos. Acordémonos que hace años atrás hablábamos mucho del machismo, ¿cierto? Hoy en día se habla de los micromachismos, ¿no? Esta categoría que Luis Bonino generó para explicar que los machismos también se reproducen en dimensiones que no son tan evidentes como el golpe, por ejemplo, pero que sí están en la sutilidad de su práctica, ¿cierto? En el sostenimiento sutil de su práctica. Y bueno, hoy en día tenemos a los jóvenes diciéndonos, yo ya no soy machista, soy un poquito nomás porque soy micromachista. Imagínense lo que estamos generando con eso, con esa reflexión. Entonces, no me sorprende, ¿no?, de que tú trabajando en una comunidad hayas encontrado que te empiezan a dar discursos de inclusión, igualitaristas inclusive, pero siempre hay algo que aparece, y esto me pareció fantástico en la investigación que hicimos hace años atrás. Se reconocen los derechos, pero siempre se usa la palabra pero, ¿no? Es decir, sí, las mujeres tienen derecho, pero no muchos. Sí, las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo, pero no demasiado. Entonces, si te das cuenta, el sistema de poder históricamente instalado en nosotros sigue operando, porque somos tan buena gente que les damos la oportunidad, pero con límites. Entonces, el tema de la sexualidad, yo sí creo que es uno de los campos centrales de reflexión de la masculinidad, porque creo que en la sexualidad es donde se reproducen, se reconfiguran permanentemente los poderes patriarcales. Entonces, esta reflexión que ustedes hicieron en cuanto al uso o no uso del condón, la tuvieron años atrás y hoy los jóvenes la están teniendo también. Porque la desresponsabilización del hecho reproductivo todavía sigue siendo un elemento central de la instalación machista. Y por ende, no me sorprende los indicadores que tenemos en este país ahora de embarazo adolescente. Gracias, Jimmy. Gracias. Enseguida, Edwin Hurtado Vallivian, le doy la palabra. Julián Jorge, no sé si quiere hacer uso de la palabra, pero aquí tiene algo en el chat. Julián. O si no, la leo nomás. Teniendo en cuenta que el género es una construcción social, ¿cómo creamos una cultura de paz con enfoque de masculinidad? ¿Qué dices, Jimmy? ¿Cómo creamos una cultura de paz con enfoque de masculinidad? Sí, bueno, este es uno de los temas centrales, ¿no? Mira, nosotros más o menos ya hace unos 6 años estamos utilizando mucho el concepto de cultura de paz. Lo que pasa es que el propio concepto también tiene su historia, o sea, nada viene de la nada, ¿cierto? Acordémonos que toda esta categoría de cultura de paz se gesta en los países en conflicto, llámese Centroamérica y llámese Colombia, que tenían conflictos armados. Y entonces, en un primer momento, esta categoría está fuertemente vinculada al trabajo religioso también, ¿cierto? Religioso católico principalmente, como ejercicios para poder solventar, superar todo este conflicto que se había generado en estos países. Hoy hablamos mucho de cultura de paz, cultura para vivir en paz, desde el trabajo que nosotros hacemos, como un valor central que debería ser reconocido. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es muy sencilla. Está claro que hay un mundo de violencia, hay un mundo de ejercicios de violencia, ¿no? Pero que pedagógicamente no podemos trabajarlo desde el enunciamiento, o sea, la enunciación, perdón, de la violencia como el eje de lo que queremos hacer. Es decir, sino más bien tenemos que plantear lo positivo. Está claro que no podemos educar desde lo negativo, ¿no? Y si te has dado cuenta, durante muchos años se ha trabajado sobre lucha contra la violencia, ¿no? Deconstrucción de la violencia machista, ¿no? Inclusive usando lenguaje bélico.
Tanto así que podríamos haber dicho en cierto minuto, pegaremos a la violencia, ¿no ve? Entonces, surge este concepto, cultura de paz. ¿Cuáles son los ejes centrales de la cultura de paz desde una mirada de masculinidades? Para mí, un elemento central en la cultura de paz es el reconocimiento de la pluralidad y la diversidad. Y por ende, es una reconstrucción del concepto y sentido de democracia. Nosotros los hombres no estamos construidos, no hemos sido construidos desde una lógica de democracia, desde una lógica de reconocimiento de la diversidad y de la pluralidad, menos de la disidencia y la oposición. Por ende, otro elemento importantísimo en esto está vinculado con la comunicación y el reconocimiento de opinión diferente. Yo no soy muy amigo, por ejemplo, de la categoría, no soy muy amigo del concepto de construir consensos, ¿no? Porque creo que el consenso es la mejor forma de invisibilizar la diferencia. Yo estoy a favor de construir acuerdos que nos permitan dialogar, compartir, construir. Pero para poder dialogar, compartir, construir, tengo que construir también prácticas de comunicación asertiva, aprender a reconocer la disidencia. Y este es uno de los temas más complicados para nosotros los hombres. Cuando alguien opina diferente a nosotros, cuando alguien no está de acuerdo con nosotros, lamentablemente una de las prácticas más comunes que tenemos es la imposición de nuestra voluntad. Y sabemos que el mecanismo del golpe para callar al otro o a la otra parece que es la forma más fácil de imponer nuestra voluntad. Por ende, la deconstrucción de todo ese conjunto de prácticas para más bien promover valores como la empatía, la comunicación asertiva, la democracia, el reconocimiento de la pluralidad y la diferencia, serán elementos centrales en este constructo de una cultura de paz. O llamémosle una cultura para vivir en paz. Porque creo que el fin final es vivir tranquilos, vivir bien. Gracias, Jimmy. Edwin Hurtado Vallivian, por favor. Gracias, Juan, y gracias a Jimmy, que como siempre nos da tanta pauta en esta temática tan fregada, ¿no? Y hoy día me voy a permitir un poquito ser un poco inmoderado y quiero antes hacer un comentario con lo de los micromachismos, ¿no? Del Bonino, que ya está diciendo que él mismo está reflexionando, digamos, acerca de que no habían sido tan micromachismos y que por ser micro tal vez no estaban dándole la importancia de vida en una relación entre hombres y mujeres, ¿no? Por lo que era micro, pensaban que era pequeño y entonces eso estaba jugando en contra. Creo que ahora le está diciendo ya en sus nuevos artículos, últimos artículos, perdón, las violencias cotidianas, ¿no? Que pues no dejan de ser violentadoras, no dejan de ser abusivas y por lo micro tal vez se les perdía un poquito el punto. También quería hablar, quería que el Jimmy me interesó mucho lo que dice esto de lo que está colapsando este sistema de relaciones, ¿no? Entonces, que debemos que encontrar nuevas formas de relacionarnos. Está bien, porque a ratos me parece que el género es una idea hasta paralizante para nosotros, ¿no? No nos deja ser en este mundo, entonces nos discrimina, nos jerarquiza, pero obviamente tenemos que conocerlo para precisamente ver cómo se desarrollan y cómo se reproducen estas formas de violencia. ¿Qué otras formas podríamos entender? ¿A qué otras formas podríamos tratar de construir, Jimmy, eso? Eso, tanto no basándonos tanto en esta idea del género, sino otras formas tal vez, ¿no? Una. Y la otra, que siempre estoy pendiente porque me parece que a ratos muchos de los que trabajamos en masculinidades vamos perdiendo ese sentido político, ¿no? Que creo que nunca tenemos que perderlo. Se está hasta banalizando tal vez. ¿Cómo tenemos que intentar no perder ese norte, no perder ese sentido político de las masculinidades? Gracias y saludos y felicitaciones a la Universidad Gabriel René Moreno, a la carrera de Sociología. Juanito, ha sido un gusto haberte conocido en el encuentro precisamente del CISTAC en Cochabamba, en Vinto, ya hace más de un lustro, y que gracias al Jimmy hemos estado ahí, hemos aprendido y hemos hecho carne esta temática. Saludos a todos y un abrazo, Jimmy. Sabes que te estimo un montón y bueno, siempre estoy atento a tus cosas. Abrazo, Juanito. Gracias. Gracias, querido Edwin. Gracias. Sí, ya me estoy acordando de las travesuras.
Sí, gracias. Antes de darte la palabra, Jimmy, quisiera encargar a las personas que hayan ingresado y si desean, van a ver este ciclo de 7 charlas. Y bueno, conversábamos con el director de carrera, decíamos, para los que participen por lo menos en CEI, hay certificación, ¿no? Hay certificados, y para eso yo les pediría, por favor, si desean acceder a los certificados que le otorgaría la carrera de sociología, que coloquen su nombre completo ahí cuando ingresen, así el Zoom lo registra y ahí yo después los guardo. Bien, Jimmy, ya para ir un poquito cerrando esta charla, porque ya también el tiempo se nos está cumpliendo. Bien, bueno, gracias, Juan. Edwin, tu pregunta es bastante compleja de ser respondida, porque, a ver, ¿por qué se despolitizan las cosas? ¿No? Las categorías, ¿por qué los planteamientos políticos pierden los sentidos originales sobre los que se han construido? Esto tiene que ver mucho por cómo el sistema se reconfigura y se apropia de las cosas, justamente en la medida en que cuando algo le puede afectar, es mejor recuperarlo y absorberlo para que no moleste más. Y entonces se hace parte de la práctica y el discurso. Te voy a dar un ejemplo que a mí me ha parecido muy interesante y que lo he visto en otros países y ya está llegando a Bolivia. Era todo este planteamiento feminista, ¿no? Es decir, el planteamiento feminista muy resistido por los grupos más conservadores, en cierto momento empieza a aparecer mercantilizado. Y empiezas tú a ir a un shopping, a un mall, y empiezas a encontrar poleras, ¿no? En ese shopping y en ese mall, con mensajes feministas. Y te los vendían en 20 soles, en 30 colones, en, qué sé yo, en 150 pesos mexicanos, por decir un monto, ¿no? Y empieza a banalizarse todo ese discurso que históricamente se ha planteado, que si bien en la medida que se masifica parecía que era importante, simplemente se vuelven eslogans, ¿no? Tanto así que la Beyoncé en algún minuto dice que es feminista, por ejemplo. O tienes un presidente o un primer ministro de gobierno X que dice que está a cargo y lidera un gobierno feminista, ¿no? Y claro, cuando empiezas a ser crítico con todos sus planteamientos, descubres que ese gobierno es uno de los principales depredadores a través de minas en Centroamérica, que la supuesta artista feminista lleva adelante ejercicios de explotación de mujeres en sus empresas, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado con masculinidades? ¿O cuál es el riesgo de masculinidades? Cuando surge la categoría masculinidades y el trabajo en masculinidades, este es sujeto de sospecha. Yo digo sospecha válida y legítima desde el feminismo, ¿no? Porque las feministas decían, ¿y ahora qué quieren hacer los hombres con este tema, no? El primer tema, la primera duda era si se volvía en un espacio de catarsis de los hombres donde nos íbamos a encontrar para darnos abracitos y llorar cómo nos había afectado el sistema patriarcal, pero no íbamos a cambiar nada. La otra sospecha era que íbamos a disputarnos los recursos, que eran muy pocos para el tema de género y muy pocos ya para mujeres, y encima ahora los hombres aparecíamos como un actor y que no debería ser apoyado necesariamente por estos propios fondos. Y la sospecha final era de que ¿quiénes son estos hombres para hablar de este tema, ¿no? Es decir, ¿desde dónde estamos hablando de estos temas? Ha sido una lucha que hemos estado 30 años llevando adelante para decir, oye, no, nosotros sí creemos en un cambio, estamos intentando ser coherentes entre nuestro discurso y nuestra práctica, queremos ser interpeladores a nuestras prácticas, pero no simplemente queremos ser buenitos o no simplemente queremos aparecer de un día al otro mágicamente como si hubiéramos superado el machismo, sino queremos mantenernos autocríticos permanentemente, cuestionadores del sistema y de nuestras propias prácticas. 5 años atrás o un poquito más, el tema empieza a estar en la moda de la cooperación internacional. Empieza a estar en la moda de los discursos internacionales, ¿no? Como que parece que género ya no es tan malo, hay que hablar de, como que feminismo ya no es tan malo, hay que empezar a utilizar ese discurso, como que masculinidades nos ayuda a trabajar ciertos temas como prevención de violencia, lo empezaremos a utilizar para trabajar, y empieza a ser parte de los discursos y de las acciones. ¿Qué pasaron los proyectos
en cuanto a género, por ejemplo. Cuando se hablaba de proyectos de género, ¿cierto? Muchas veces género, como les decía, ha sido homologado o sinónimo de trabajar con mujeres. Entonces le preguntaba, ¿usted tiene un proyecto con enfoque de género? Y te respondía, sí, trabajo con mujeres. No importaba lo que hacías con mujeres, pero el tener mujeres en la sala ya era trabajar en género, ¿ya? Eso está empezando a pasar ahora con masculinidades también. Y te dicen, ¿usted trabaja masculinidades? Sí, trabajo con hombres. La pregunta del millón es, ¿qué estás trabajando con los hombres? ¿Qué estás buscando con estos hombres? Por supuesto, si estás buscando la interpelación, si estás buscando el cuestionamiento a las relaciones de poder, le estás dando un sentido político. Pero si lo único que estás buscando es un espacio terapéutico donde los hombres se reúnan para discutir sus malestares, para tratar de ser buenitos, para llorar de vez en cuando y decir, qué pena que soy tan macho por culpa de la educación que mi mamá me ha dado, no hemos transformado nada. Como no estamos transformando nada con la flexibilización de roles, es decir, vuelvo a decir que un hombre cambie pañales, cambia alguito, cambia el rol, pero no cambia las relaciones de poder necesariamente, ¿cierto? Porque claro, si vamos a sobrevalorar al hombre que cambia pañales diciendo, qué maravilla, este es el mejor padre que hemos visto, ¿no? Son las famosas fotos de la cooperación internacional del Día de la Paternidad, cuando aparece un hombre con 5 hijos, todo feliz de la vida, y es la foto del millón, ¿cierto? Pero, y nos preguntamos acaso, ¿y quién parió esos 5 hijos? ¿Quién realmente está cuidando a esos 5 hijos? Porque la foto es muy bonita, es un hombre cargando 5 hijos, pero no necesariamente es un hombre siendo responsable en el marco de la corresponsabilidad de ese cuidado de esos 5 hijos, ¿cierto? Esas cosas hay que cuestionarlas. Yo creo que el trabajo de masculinidades será político en la medida que mantengamos siempre la sospecha de lo que se está haciendo, una sospecha saludable y crítica, propositiva y de transformación, pero también no perdiendo de vista que lo que estamos transformando sí son nuestras prácticas, pero también son sistemas de pensamiento, sistemas de valoración. Entonces, me parece muy importante tener esa mirada política. Y el otro elemento que me parece también importante de ser reflexionado en cuanto al trabajo en masculinidades es que tenemos que reconocer que no es magia, que si no lo hacemos sostenible en el tiempo, no va a funcionar. Es decir, no es suficiente que un hombre vaya a un taller de 3 días para decir que ya es nuevo e igualitario. Me parece fantástico lo que me comentas, que Luis Bonino está empezando a hacer esta reflexión, porque yo en los últimos 2, 3 años, sin cuestionar a Luis Bonino, he estado cuestionando el uso indiscriminado y la apropiación no crítica que se ha tenido del concepto de micromachismos, ¿no? Y claro, como las cosas se vuelven moda, hoy en día tienes modas medio complicadas. Uno que hay que cuestionar es este concepto de nuevas masculinidades, es decir, ¿a qué nos estamos refiriendo con nuevas? Segundo elemento, masculinidades tóxicas, ¿no? Esa es otra categoría que hay que reflexionar críticamente. La otra categoría es lo igualitario, ¿no? Es decir, ¿qué es realmente construir una masculinidad igualitaria? Y bueno, permanentemente ser revisionistas con estas categorías políticamente, estratégicamente y metodológicamente. Creo que va por ahí, querido Edwin, el tema de la reflexión permanente. No dejarnos seducir bajo indicadores de que si nuestro taller fue tan bonito porque lloraron todos los hombres al terminar el taller, ¿no? Entonces, les habíamos tocado el alma, ¿no? Yo no soy inocente. El que llores no necesariamente me garantiza transformaciones. Algo es algo, Jimmy, no seas pesimista. Claro, no, bueno, hay muchos temas, yo me quedé con varias preguntas aquí. No sé si hay alguien más o si deseas atender alguna consulta más, si alguien tiene alguna consulta, como Vicente por ahí, no sé si se anima Vicente a consultar de manera directa. Yo quisiera, antes que se me vaya, quiero agradecer y visibilizar que no solamente hay estudiantes de sociología, hay de la Facultad de Humanidades y de Psicología, Ciencia de la Educación, de hecho, y en el registro que tuvimos habían de otros, y como apareció Edwin, aquí también habían incluso de afuera, había gente que interesada. Creo que hemos tenido problemas también con el código de acceso ahora, pero no queda más que agradecerte, Jimmy, por tu tiempo, por tu experiencia, por tu conocimiento
en esta temática que algunos nos hemos implicado, contribuimos, me parece, también desde los espacios donde estamos, y hoy queremos también desde la Facultad de Humanidades seguir incorporando, ¿no? Tenemos posibilidades de hacerlo, coordinar con colegas, con amigos, amigas ahí, como la licenciada Saldía, el director que está predispuesto también, en la facultad igual. Yo creo que este tema tiene que ir creciendo, pero no solamente como vigencia o por moda, ¿no? Temáticas, ¿no? Sino cómo nos comprometemos también nosotros, hombre, ¿no? A poner algo para transformar esta realidad. La violencia, hoy es, bueno, el 25, es un día para no sé, visibilizar las múltiples violencias que ejercemos nosotros, principalmente contra las mujeres, ¿no? Feminicidios cada año, ¿no? Violaciones, ahorita en Santa Cruz un caso sonado, una violación de una niña, entonces, y eso es cotidiano, ¿no? Entonces yo creo que no solamente por moda, sino que con la esperanza que quizás que nosotros también nos comprometamos, ¿no? O sea, a contribuir en poner algo. Quizás desde lo práctico, aquello último que vos decías, me llegó mucho esto que decías, quizás de los talleres que tenemos, ¿no? Yo desarrollo talleres con hombres y hay algunos de verdad que hasta lloran o lloramos, ¿no? Digo, hasta eso de repente es político. Nadie los escuchó alguna vez, tal vez pueda contribuir ese ejercicio, ¿no? Pero por supuesto no es suficiente. O lavar o cocinar, no. Yo puedo llorar pero ser un violento, o cocinar y ser el mismo violento, más violento, o barrer y ser más violento con la misma escoba, ejercer violencia. Entonces, eso no me garantiza nada. Pero probablemente será un gesto de cambio también, ¿no? Agradecerte, Jimmy. No sé si tienes alguna palabra de cierre. Anunciar que mañana, sí, este ciclo de charlas tendremos precisamente a la profesora Alicia Saldías. Ella nos hablará de violencia basada en género desde una perspectiva interdisciplinaria. Entonces, mañana con el mismo link lo invitamos a la misma hora, 7:30. Ha sido retransmitido en vivo por la Facultad de Humanidades, por el Facebook de la Facultad de Humanidades. También entiendo que el CISTAC, ahorita el estar atento aquí no me ha permitido estar muy pendiente, pero para aquellos que desean seguirnos, pues bueno, hay estas vías. Jimmy, mil gracias, muchas gracias. Tu palabra, por favor, de cierre. Pues nada, Juan, agradecerte a ti, agradecer a la universidad, a la carrera y a las otras facultades. No tengo, o sea, no es una mirada pesimista la que tengo, pero creo que hay que mantener la capacidad crítica de lo que hacemos, ¿cierto? Sí, cada paso es un aporte, pero hay que reconocer que las transformaciones todavía son en muy largo plazo. La sostenibilidad de estas transformaciones van a estar todavía en muy largo plazo. Yo creo que estos cambios que promovemos tienen dos riesgos tremendos. El primer riesgo son los cambios económicos. Es impresionante reconocer que los grandes avances de género que hemos tenido en los años se pueden haber caído en 1 año y medio de pandemia. Si no, ¿cómo comprenderíamos la pérdida de derechos y ejercicio de derechos de las mujeres en el campo laboral, por ejemplo, producto de esta pandemia? O la violencia o los embarazos. Y el otro es qué frágil es todo lo que hacemos frente a los cambios políticos y la emergencia de los grupos conservadores en nuestros países, en nuestras sociedades. Por ende, comprenderás que esto es un proceso de sostenimiento y compromiso de vida, ¿no? Y capacidad autocrítica. Así que muchísimas gracias, Juan. Espero poder estar con ustedes en otros espacios. Ojalá algún momento compartir las propuestas metodológicas, porque yo sí creo que ahí hay mucho todavía para trabajar, hay muchos desafíos, la creatividad, la innovación, porque cómo llegamos a los hombres con estos temas siempre es el gran desafío. Nuevamente, gracias a ustedes. Mil gracias, Jimmy, y gracias a quienes nos han acompañado por el Zoom y también por el Face. Gracias y nos encontramos mañana. Hasta luego, pasen buenas noches.